doctorado de este año, entonces, pues bueno, y ya estamos trabajando en la Universidad Latina de México, acá en Celaya, Guanajuato, México, y bueno, pues es un poquito de lo que hago, Javier. Bueno, yo soy Javier Villar, algunos ya me conocen, soy sociólogo, terminando una maestría en pedagogía universitaria y soy docente de un curso de SPSS y metodología cuantitativa de la red latinoamericana, red docente de Latinoamérica y el Caribe. Prontamente en enero vamos a dar una segunda versión del curso SPSS y un masterclass sobre metodología. Lo dejo invitado. Un saludo aquí para la gente de la red que nos está acompañando también. Profesor Poncho, cuéntenos un poco cómo este triángulo virtuoso que ya definimos, ¿no? Por un lado diseño, por otro lado medición y análisis. Claro que sí, Javier. Bueno, pues mira, la idea de esto es que podamos nosotros visualizar en tres conceptos sencillos lo que implica hacer una investigación cuantitativa y en los tres conceptos que debemos de pensar al momento de hacerlo. Entonces, darnos tiempo para estos tres conceptos nos va a dar claridad para comprender, por ejemplo, ya sea en un trabajo de investigación, pero también en un trabajo de tesis, de grado, de posgrado, nos va a dar mucha claridad al momento de decir, bueno, cómo parto para hacer un análisis y un estudio. Entonces, eso es lo que queremos trabajar aquí. Y bueno, el concepto no es mío. Cuando se habla de Trinidad de la investigación, estoy citando a un estudioso de la metodología que se llama Rex Klein, que en un libro publicado en el 2009 pone un segundo capítulo de su libro llamado Conceptos, y ahí describe la Trinidad de la investigación. Y describe estos tres conceptos, y a mí me parece que es una excelente aproximación para decir, bueno, es lo que tengo que conocer para trabajar en un proyecto de investigación cuantitativa. Debo de saber medir, debo de saber cuáles son los diseños de investigación y debo de saber analizar. ¿Cómo va esta vida? Profesor, y la primera consulta, ¿no? Podemos definir estos tres conceptos y luego de eso ver qué es lo primero, ¿no? El huevo o la gallina. Claro que sí. Claro, mira, yo siempre comienzo con medición, luego diseño y luego análisis. Y creo que es sobre todo una forma pedagógica de aprenderlos, porque el reto es que después de aprender estos tres conceptos podamos integrarlos, ¿no? Y usarlos al mismo tiempo. Primero que nada, la medición. Creo que la medición es algo muy sencillo de explicar en términos de que buscamos una correspondencia numérica con algunos eventos empíricos. Ponchito, disculpa, ¿podría acercar el micrófono que no se está escuchando bien, nos dicen en el chat? Claro que sí. A ver qué tal se escucha ahora. Un poco mejor, ¿no? No tenía el micrófono ahí cerca. Veamos cómo pasa eso. Vale, ya está. Entonces, vale, regresamos al tema, vamos a ver medición. Entonces, te decía Javier, que es la idea de darle una correspondencia numérica a eventos o a observaciones. En ese sentido, pues vamos a traducir en números aquellos elementos que de principio pues no son numéricos. Y a veces ahí ya tenemos un primer reto. ¿Cómo transformar de mejor manera esos hechos o esas realidades en esos números y que esos números sean buenas formas de representar esa realidad, ¿no? Ese es como el primer paso. Ese es con respecto a medición. Luego tenemos diseño, que también es uno de mis temas favoritos, y la idea es, ¿qué estructura va a tener mi investigación? ¿Sí? ¿Cómo la puedo visualizar en una imagen, en un diagrama? Todo lo que voy a hacer. Ahí es en donde vamos a hablar un poquito de diseño. Y por último, análisis, y creo que aquí también tú eres experto, es la idea de que podamos entender qué tipo
de pruebas estadísticas, qué tipo de descriptivos estadísticos tengo que emplear para que esa información que recabé por medio de la medición y a través de un diseño se pueda explicar de manera contundente, ¿no? Esa es como la idea fundamental de estos tres grandes conceptos. Entonces, primero, partimos por el diseño, profesor, porque claramente para hacer un análisis tenemos que ya haber recabado información y tener una metodología ya predeterminada bajo un diseño metodológico, que eso, bien, como sabemos, ya viene de unos objetivos de investigación anteriormente, de un planteamiento, y luego los objetivos de investigación se dan respuesta con una metodología, ¿no? Entonces, partamos por diseño. Ok, vale, está bien. Sí, mira, una de las cuestiones importantes para tener en cuenta en un diseño es, tenemos que tener en cuenta las variables, pero más que nada una estructura de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Dentro del diseño de investigación hay dos puntos fundamentales a tener en consideración, que es la validez interna y la validez externa. Prácticamente el diseño de la investigación nos va a ofrecer estos dos conceptos, que sea válido el trabajo, pero una primera parte que sea válido al interior del propio trabajo y otra que sea válido al exterior. Cuando hablamos de validez externa, nos estamos refiriendo a ese plan de muestreo que tenemos. Es decir, cómo y a qué gente voy a enfocarme si es que trabajamos con población humana, a qué grupo o a qué sectores es a donde va dirigido nuestro estudio, ¿no? Y eso tiene que ver justo como mencionas con el objetivo de investigación. Entonces aquí nos preguntamos a dónde vamos a ir dirigiendo. ¿Qué tipo de gente? ¿Qué características tiene? ¿Necesito un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico? Que sea estratificado, que sea segmentado, que sea ramificado. Entonces, estas características nos van a dar el plan de muestreo que nos va a permitir en algún momento tener una validez externa del trabajo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que los resultados que nosotros obtengamos en algún momento se puedan generalizar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este concepto de generalización es muy importante para la investigación, como ya veremos también para la prueba de hipótesis, y que nos va a dar la posibilidad de hacer una inferencia. ¿Pero de qué tipo de inferencia? Una inferencia inductiva, ¿sí? Ir de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir? Pues vamos de una pequeña muestra con características que creemos que son semejantes a las de la población y entonces inferimos que si yo hago un buen plan de muestreo puedo pasar los resultados de una pequeña muestra a toda la población de un estudio. Esa es validez externa, Javier. Profesor, me parece que quizá antes de hablar del diseño, del muestreo, hay que ver un tema de esto como de operacionalizar las variables, ¿no? Porque nuestro instrumento va a estar respondiendo a nuestros tipos de variables y además a los objetivos de investigación, ¿no? En metodología cuantitativa, como lo he tratado yo y como he leído en otras partes, los objetivos específicos se vinculan, o sea, el general se descompone en algunos verbos, claro, taxonómicos que ven que son acciones, pero además de esa acción le vamos a agregar nuestra variable, ¿no? Por ejemplo, que son las variables segmentación, sexo, geografía, edad, para que ese instrumento, digamos, y a propósito de la validez de contenido, esté dando respuesta a lo que queremos ver, porque los objetivos de investigación
son promesas de investigación que se tienen que dar respuesta con una metodología concreta. Claro, así es. Sí, mira, nada más porque me dijiste que comenzáramos con diseño, está bien, pero sí, efectivamente creo que la parte de las variables es importante. O sea, tú para que puedas llegar a hacer un estudio con un objetivo, en el objetivo concretas las variables de tu estudio. Si tú vas a estudiar un par de variables, ¿no? Que es un estudio muy clásico, por ejemplo, para un estudio de pregrado, que dices, oye, tengo que hacer una tesis, voy a asociar o ver la relación entre dos variables, y en esas dos variables, pues podemos empezar a revisar entonces, ahora sí, el tema de medición. ¿Cómo medirlas? Es el primer punto, ¿no? Normalmente tenemos que una posible variable sea independiente y una segunda variable sea dependiente, ¿no? Es decir, en términos generales, una variable hace que influye en el comportamiento de la otra variable. Por ejemplo, te puedo dar un caso muy, muy sencillito que se ve y que en un estudio que he estado realizando, la relación entre el sexo o el género de la persona, femenino, masculino, y la administración del tiempo de estudio, ¿sí? Si tú preguntas qué relación hay entre la administración del tiempo y el género de la persona, pues vamos a encontrar que quizás las mujeres tienen mejor organización del tiempo que los hombres. Al menos en un estudio acá en México que llevé a cabo, es uno de los resultados que encontramos. Sin embargo, ahí vemos las dos variables, cómo el sexo influye en la administración del tiempo. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Pero más aún, lo realmente importante es comprender qué nivel de medición tiene cada una de estas dos variables. Y para eso tenemos que tocar el tema de cómo medir, que eso es como lo importante. Y hay tres niveles de medición fundamentales que vamos a revisar, que es la medición nominal, que se divide en dicotómica o politómica. Tenemos la medición de categorías ordenadas, que son, o también le llamamos variables ordenadas. Y tenemos la medición por variables escalares, o que son las clásicamente conocidas como cuantitativas, donde entran variables discretas, pero también continuas, de intervalo o de razón. Entonces, estos tres grupos, nominales, ordinales o escalares, es muy importante comprenderlos al momento de que vamos a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer cómo voy a medir esas variables con las que quiero trabajar. En este caso, por ejemplo, en el caso de sexo, es una variable que normalmente se trabaja como dicotómica, ¿sí? Aunque ya también se trabaja como politómica. Entonces, dicotómica, femenino-masculino, y tenemos una variable escalar, que podría ser cuantitativa, como la administración del tiempo. Entonces, así es como a grandes rasgos tenemos que tratar el tema de medición. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cuáles son los niveles de las variables, los niveles de medición que tienen para poder hacer una aproximación al estudio. Continuamos entonces con medición. Primero, ¿qué entendemos por medición? Que ya lo aclaró un poco, y para ir completando el triángulo, ¿no? ¿Cómo vinculamos diseño con medición? Tenemos claro que el análisis es digamos, el último eslabón de la cadena, ¿no? El análisis va a estar vinculado con las conclusiones, con las propuestas y el debate con el marco metodológico, pero volvamos al segundo eslabón, ¿no? La medición. Claro que sí. Mira, sobre todo en la parte de medición vamos a ver un concepto importante al interior, que es el de validez de construcción.
Sí, esto es como muy importante al momento de hablar de medición y que refiere a la definición de los constructos, que en parte tiene que ver con los niveles que te acabo de decir, pero también tiene que ver con la operacionalización, es decir, cómo un indicador o una variable, un concepto lo pasas a una variable totalmente medible. Y por último, el concepto de validez y de fiabilidad. Cuando vamos a medir es importante que tengamos un instrumento calibrado. Pero para llegar a tener un instrumento calibrado, que sería como tal la validez de constructo, la fiabilidad del instrumento, primero debemos de saber qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Para eso utilizamos la relación entre los constructos con la operacionalización. Si tengo un constructo como es la administración del tiempo y empiezo a buscar indicadores de qué me dice que es la administración del tiempo, yo le puedo preguntar a la gente si tiene la idea, no sé, a los estudiantes, si tienen la idea de que normalmente dejan todo al último momento antes de ponerse a estudiar para un examen, pues seguramente tenemos una apreciación de poca administración del tiempo. Entonces yo puedo, por ejemplo, por una medida ordinal que tendría que ver con la operacionalización de una variable, yo puedo identificar qué características tiene ese indicador de gestión del tiempo para un examen y verificar cómo es que puedo transformar ese indicador en un número a partir de que conozco que los niveles de medición son tres, que es la medición nominal, ordinal y escalar, ¿no? Entonces, de esa manera voy a tener una validez de constructo que englobe eso, una buena definición, una buena operacionalización a través de los niveles de medición y, por supuesto, probar el instrumento. Aquí es donde entra mucho también este concepto de prueba piloto. Es decir, cuando vamos a medir y nosotros tenemos una encuesta, por ejemplo, tenemos que hacer una prueba piloto para ver el comportamiento del instrumento, para ver si mide lo que queremos medir, para ver si tiene consistencia lo que estamos midiendo. Y estos son pasos fundamentales previos antes, por ejemplo, de pasar al diseño o al análisis. ¿Qué pasa si no tenemos una buena medición? Pues seguramente va a ser muy difícil que se vea con claridad el diseño y va a ser el doble de difícil que podamos ver un buen análisis de resultados. Entonces, ese es como lo importante del punto de la medición. Es como, yo cerraría con esa parte de la medición. No sé si tengas algún comentario de esto. Vale la pena hacer la distinción entre validez y confiabilidad. Siempre es como un error bien común, una confusión, decir, no, es que quiero validar mi instrumento con el alfa de Cronbach, o no quiero hacer una confiabilidad con un análisis factorial. Entonces, hay cierta confusión con esto dos términos que incluso a veces yo creo que eso también es por una falta de formación en metodología cuantitativa, se usan como sinónimos. O sea, ¿qué entendemos por validez? ¿Qué entendemos por confiabilidad? ¿Y qué es lo que vamos a validar? ¿Y qué es lo confiable, no? Claro, claro que sí. Mira, sí, ya cuando nosotros detectamos la medición y hacemos un instrumento muy importante, sobre todo cuantitativo, ¿no? Una encuesta o una escala de medición. Eso es importante, porque por ejemplo estoy viendo por ahí algunas preguntas de cómo validas una guía de entrevista, y una guía de entrevista, por ejemplo, que tiene que ver más con una trama cualitativa, pues tendría otro tipo de lógica, otro tipo de retórica distinta. Sí, cuando hablamos de un inventario, cuando hablamos de una escala de medición como las famosas tipo Likert, un diferencial semántico, ahí ya podemos meter esta parte de validez y confiabilidad como clásicamente la ubicamos. Mira, uno de los coeficientes más comunes para el desarrollo de la fiabilidad es el alfa de Cronbach.
¿Qué implica este tipo de análisis? Bueno, implica consistencia. La fiabilidad o la confiabilidad de un instrumento es consistencia. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, respondes una prueba, vamos a poner una prueba de inglés, una prueba de rendimiento de inglés, como una prueba de rendimiento que va de las puntuaciones del 0 al 10, ¿no? Y entonces la aplico hoy y resulta que saco un 6. Entonces la vuelvo a aplicar dentro de un mes nuevamente para ver cómo me va esta vez. Y pues resulta que saco otra vez ese mismo 6. Eso es consistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces la prueba, cuando la aplicas reiteradamente, lo que le llamamos también en diseño, y lo vamos a ver más adelante, medidas repetidas, cuando lo aplicas un test, pues la idea es eso, que sea consistente la medición, que no cambie tanto. ¿Por qué? Porque si cambia mucho, eso quiere decir que las mediciones no están bien hechas. Claro, Eso lo referimos con confiabilidad. lo que está midiendo el alfa de Convac, entonces, es la estabilidad del instrumento, ¿no? Que en otras condiciones el instrumento mida lo que midió en el digamos, en el contexto anterior, ¿no? Es como la analogía que se hace con la balanza, ¿no? Con la pesa. Claro, claro. Y justamente eso tiene que ver efectivamente con esa replicabilidad. Tiene que ver con que sean replicables los datos, los números. Y también es un concepto que ya nos va a tener relación, por ejemplo, con el plan de muestreo, con el muestreo como tal. Pero efectivamente, Javier, aquí la idea es que la consistencia tiene que ver con que sea replicable un dato y que sea confiable en términos de varias aplicaciones, o también si aplicas varias pruebas, pues que en esas varias pruebas se repliquen los mismos datos. Es como la idea más importante. Una cosa muy importante, por ejemplo, que ahí menciona, nada más para cerrar esta parte de medición, dice Julio, ¿cuál sería el concepto de medición de variables? ¿Cómo entenderlo? ¿Sería como la asignación de números? La respuesta es sí, o sea, tiene que ver como con la asignación de los números, pero más que la asignación de números, tiene que ver con una traducción. Hacemos una traducción de una definición que tiene que ver con nuestra variable hacia los números. ¿Sí? Y no nada más hacia los números en términos generales, sino que tenemos que pasar el filtro del nivel de medición. Es decir, esta variable que se comporta con estas características, ¿cuál es la mejor forma de representar? Dijimos que no nos íbamos a meter mucho en el ámbito de la epistemología, Javier, y si es cierto, creo que está un poquito fuera del alcance, pero la idea es que es una representación. ¿Sí? Asignar números, más bien no es asignar números, es asignar el sistema numérico. Claro. Sí, quizás como para que se entienda mejor, ¿no? Con la escala de Likert, ¿no? Que en realidad es una forma de medir las variables ordinales. ¿Y qué es lo que pasa, no? Tenemos un ejemplo típico, ¿no? En la encuesta de satisfacción del trabajador, por ejemplo, ¿no? O lo mismo, si compramos un caramelo en la esquina, alguien podría hacernos una encuesta de satisfacción y ver qué tan satisfecho está con el sabor del caramelo. ¿Sí? Claro. Entonces, este sabor del caramelo va desde estoy muy satisfecho a muy insatisfecho. ¿Y qué es lo que pasa, no? Asignamos una puntuación ordinal, ¿no? Desde el muy insatisfecho va a tener puntaje 1, el satisfecho 2, el indiferente o neutral 3, el satisfecho 4 y muy satisfecho 5. ¿Y qué es lo que pasa? Estas variables, estos ítems o reactivos están vinculados entre sí en una categoría mayor, ¿no?
que es, podríamos decir, la satisfacción de la experiencia. Entonces va a ir otra pregunta, ¿no? Que va a ver qué le parece, no solo el sabor, sino digamos, la textura del caramelo. Y así vamos a ir juntando preguntas. Y eso, por un mecanismo de transformación, ¿sí? que ya viene desde la validez de constructo, vamos a crear un índice sumativo, ¿no? Entonces vamos a ir sumando esas puntuaciones, esas frecuencias. Si son 3 preguntas, el mínimo que va a tener una persona va a ser 3. Muy insatisfecho por una pregunta, muy insatisfecho por una pregunta y muy insatisfecho por la otra pregunta. La suma va a ser 3, ¿no? Y el máximo va a ser 9, porque 3 por 3, 9. Y lo interesante, profesor Poncho, ¿no? Y eso es lo que a mí me costó varios meses entender, ¿no? Y que no es tan simple. Ahí estamos pasando desde una escala ordinal, estamos haciendo una transformación a una variable, una macro variable discreta. ¿Y qué es lo interesante de esta variable discreta o numérica? Es que le podemos aplicar la batería estadística, ¿no? Tendencia central, asimetría, percentiles, mediana, y podemos crear un gráfico un gráfico de barras, un histograma, en lo que está midiendo va a ser, digamos, unos intervalos de calidad, de satisfacción. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la medición no se hace pregunta por pregunta, ítem por ítem, sino que se crea una macro variable, que esta macro variable está tributando nuestro objetivo específico, que sería, por ejemplo, evaluar, ¿no? o medir o analizar la satisfacción del cliente en torno a la experiencia de consumir caramelos. Efectivamente. Sí, justamente tocas un tema muy importante con respecto a las escalas Likert, que es esto de integrar los resultados en una, por ejemplo, se suele hacer mucho, al menos en psicología, sumamos los resultados de distintas preguntas de tipo Likert para hacer un sumativo, un indicador más grande y además cuantitativo, que es lo importante, que se deriva, que lo traemos justamente de varias variables escala Likert. Entonces sí, efectivamente, si tú tomas 3 variables de tipo Likert, las sumas, pues seguramente vas a tener una nueva variable que oscile entre 13 y 15, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Y ahí entra el tema de validez que decías. O sea, hablamos sobre fiabilidad y el último es validez, ¿no? Y tocaste el tema de análisis factorial, que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos validando un instrumento, es importante que si es un instrumento cuantitativo que se puede cuantificar, pues tengamos que ver si el instrumento cumple un supuesto de que es que evalúe los constructos que estamos midiendo. Si evaluamos un solo constructo, el análisis factorial tendría que sacar un análisis en donde se reduce toda la información a un solo factor. Pero ¿qué pasaría si tenemos 2 o 3 constructos? Pues entonces el análisis factorial debería de reducir un grupo de ítems a esos 2 o a esos 3 factores. Esa sería como la idea y va prácticamente el punto ya, por ejemplo, final de hacer una buena medición. ¿Sí? Normalmente el análisis factorial, los procesos de fiabilidad y de validez se llevan a cabo en la prueba piloto de un instrumento. Es decir, antes de ir a la población a hacer el estudio para sacar resultados. ¿Por qué lo pregunto, Poncho? Porque muchas veces, y yo lo he visto, ¿no? En los grupos de metodología, ¿no? En los cuales participamos, ¿sí? En las redes sociales, siempre se dice, quiero validar un instrumento, estoy buscando a 5 expertos.
¿no? Y también se confunde esos tres conceptos: la validación de contenido, la validación de constructo y la validación de jueces. Se tiende a pensar de que son los jueces o son los expertos los que validan el instrumento. En mi opinión, los jueces dan una opinión, ¿no? Pero la validación, la más importante, ¿no? Debe ser la validación de constructo y la validez de contenido, ¿no? Porque el instrumento debe recoger las categorías que están en nuestra revisión bibliográfica, que fueron operacionalizados, ¿no? Se pasó esos conceptos teóricos a un instrumento metodológico, y es el instrumento metodológico que debe ser validado, ¿no? Validez de constructo. Sí, mira, yo pondría también la validez de experto, la validez de experto, yo la pondría muy próxima a la de contenido. Es decir, tú cuando haces un instrumento operacionalizas, cuando haces este proceso, lo que haces es bajar los constructos de un marco de referencia y le das ciertas definiciones. Una definición constitutiva sería la definición de diccionario, y le das una definición operativa, que es la manera en la cual ese constructo se puede observar en términos de la realidad. En ese momento que tú creaste el instrumento a partir de la validez de contenido, en ese momento tú lo puedes pasar a los expertos y decirle: a ver, experto en el tema de clima organizacional, dime si este instrumento evalúa el clima organizacional, ¿no? Y entonces el experto te va a poder dar una apreciación de tus ítems. ¿Sabes qué? Este sí, este no, este lo quitaría, este lo modificaría, antes de lanzarlo a la prueba piloto. Y entonces ya tienes una retroalimentación previa. Digamos que corriges algunos elementos según lo que te dijeron los expertos, y después haces la aplicación de prueba piloto. Ya cuando haces la prueba piloto, ahora sí, vamos a determinar ya la validez de constructo como tal, y entonces vamos a ver el análisis factorial exploratorio y vamos a ver los indicadores de fiabilidad del instrumento. Entonces, esa sería como la línea que yo seguiría para un proceso de este estilo. Poncho, entonces, primero debería ir el diseño de una prueba piloto que viene desde la validez de contenido. Luego, esa prueba piloto le pedimos la opinión a los jueces, a los expertos, y en base a la opinión de estos expertos, la pasamos a una validez de constructo por análisis factorial. No sé si estoy en lo correcto. Así es, Javier. Justamente ese sería como el gran panorama de la trayectoria que seguiría la medición. Sí, hay que recordar que estamos terminando el tema de medición con esta última parte de validez. Entremos entonces a medición, y si podemos hacer el esfuerzo de compartir tu pantalla y ver ese cuadradito, ese triángulo que tenemos, ¿no? O no sé si lo vemos ahora, lo vemos cuando termine de explicar el concepto de medición, pero está muy interesante y muy como clarificador de cómo se va encadenando este proceso. Claro, sí, a ver si lo podemos compartir. Mira, la idea del diseño, yo creo que es importante pasar al diseño aquí, que viene de la parte de medición. Cuando medimos, yo te di un ejemplo en donde evaluamos sexo, femenino, masculino, y evaluamos la administración del tiempo para el estudio. Nos preguntamos quiénes administran mejor, hombres o mujeres. Cuando nos hacemos esa pregunta, prácticamente lo que hacemos es dividir en dos grupos.
grupo de femenino, grupo de masculino, y vamos a evaluar los puntajes que tiene un grupo y los puntajes que tiene el otro grupo. Cuando decimos eso, invariablemente ya estamos hablando de diseño de investigación. A lo mejor de forma muy rudimentaria. ¿Qué es o cuáles son los diseños de investigación? A mi gusto, para comprender mejor este concepto, este tema, yo utilizo dos formas de diseño para dar el ejemplo. Uno de ellos es el que ya te dije, divides por grupo. A esto se le conoce como un diseño intersujetos o de comparación de grupos. ¿Sí? Este diseño intersujetos lo que intenta es justamente comparar un grupo de sujetos con otro grupo. En este caso tenemos femenino y masculino, pero igual podríamos poner grupo de trabajadores, de trabajadores diurnos y nocturnos, ¿no? Y que vamos a comparar, por ejemplo, el clima laboral o la productividad. O podemos comparar turno matutino y vespertino de rendimiento escolar, ¿sí? O podemos comparar algún otro elemento que tenga que ver con la forma en la cual separamos en dos o más grupos. Cuando hablamos justamente de separar en dos o más grupos, es muy importante tener en cuenta que esa es la variable independiente, la que nos ayuda a hacer las comparaciones de dos o más grupos. Y que es una variable que por lo general tiene un nivel de medición nominal, sea dicotómica o politómica. Por eso te digo, comparar sexo femenino masculino pues es una variable dicotómica que básicamente nos va a servir para agrupar dos selecciones de personas para contrastar una medición que hicimos en ambos. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. También puede ser politómica y en ese sentido yo puedo comparar, por ejemplo, en un grupo de trabajadores puedo hacer la división por matutino, vespertino y nocturno. 3 turnos se voy a comparar en la productividad, ¿no?, que tienen estos 3 turnos. Entonces, si te das cuenta, sigue siendo un diseño intersujetos, pero en vez de 2 grupos, ahora tenemos 3 grupos. En ese sentido, este diseño intersujetos puede ser 2, 3, 4 o los grupos que quieras y normalmente comparamos con alguna otra variable. El otro caso de diseño que es muy ilustrativo es el diseño intrasujeto. Intrasujeto, a ver, explícame un poco eso, ¿no? No lo he escuchado, ¿no? Quizás hay... Sí, quizás no lo has escuchado, pero sé que lo trabajas, porque el diseño intrasujetos, es decir, que todos los sujetos pasan por todas las condiciones del estudio. En este sentido, un análisis, por ejemplo, de medidas repetidas, y ya aquí vamos a empezar a ver un poquito cómo se asoma el tema de análisis. Un análisis de medidas repetidas, test-retest, es el clásico diseño intrasujeto. Es decir, hacemos un pretest, ¿no? Hacemos, por ejemplo, la evaluación de la administración en tiempo de estudio, y vemos que hay gente que a lo mejor no tiene una buena administración. Hacemos una intervención de un mes, de 2, 3 meses, 6 meses, y al final hacemos un post-test, es decir, Claro. O un retest, perdón. Entonces, evaluamos antes y después. Ese es un diseño intrasujetos clásico. Eso... Tenemos 2 observaciones en el tiempo. Eso es característico, ¿no? Es característico de un diseño cuasi experimental, diseño clásico en psicología o en ciencias de en la ciencia biológica, ¿no? Tenemos un humano, le inyectamos un medicamento y queremos ver si en un mes o en 2 meses después ha tenido una distinta variación, ¿no? En los niveles de sangre, en los niveles de virus o en lo que sea. Así es. Sí, justamente de esa manera es como se llevan a cabo. Y sí, es muy común verlo en ciencias de la salud, en biológicas, pero también, por ejemplo, en psicología, hacer intervenciones
en medio de una aplicación de dos instrumentos métricos es algo muy común y que nos da la posibilidad de identificar si nuestros diseños o nuestras intervenciones están bien hechas. Entonces, efectivamente, Javier, aquí el tema es los diseños, diseño intersujetos cuando comparas dos o más grupos y diseño intrasujetos cuando tienes dos o más mediciones. Es decir, no nada más se va a un test de test, sino, por ejemplo, ya como tal, en los análisis de medidas repetidas, por ejemplo, que se llevan a cabo con el ANOVA, tienen la característica de que son diseños intrasujetos. Ahora, es decir, hacemos mediciones repetidas en el tiempo. Y bueno, es justamente lo que buscaría un diseño intrasujeto. Claro. Teniendo en cuenta este panorama, serían estos dos grandes diseños las estructuras fundamentales para comprender el diseño de investigación. Y un diseño clásico un diseño clásico de encuesta sería entonces medición intragrupos, ¿no? No entre el mismo sujeto, sino lo que nos interesa ahí es comparar la opinión política que tienen, por ejemplo, dos hombres o mujer, ¿no? O la gente del norte, del centro y del sur, porque la encuesta principalmente se analizan, es una medición de una vez, a no ser que sean la encuesta panel, ¿no? Ahí van cambiando, lo que se interesa ver es cómo se va modificando las opiniones, ¿no? O alguna otra medición. Así es. Sí, efectivamente, mira, creo que sí, el concepto es intersujetos cuando hacemos la comparación con grupos. Efectivamente, en una encuesta por ejemplo, ahí dice, mencionan una evaluación de impacto, un diseño, bueno, es para un diseño intrasujetos, menciona así, efectivamente, ver cómo va impactando en el tiempo, pues sí tendría que ver con esa caracterización. En el diseño de panel también creo que tendría que ver medianamente el diseño intrasujetos, en términos de que entendemos que el panel se conforma de gente con características homogéneas. Mientras tanto, en el diseño intersujeto tendríamos que tener por foco la comparación de grupos. Ese es como el punto fundamental. Cuando tenemos el intersujetos es comparación de grupos. Cuando tenemos el intrasujetos tenemos comparación de la misma variable en distintos tiempos, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, evaluar ahorita a propósito del distanciamiento social provocado por la pandemia de la COVID. Podemos tener en cuenta, no sé, la percepción de los efectos negativos de esta enfermedad en la pandemia. Y vamos a ver que quizás no sea exactamente igual por allá, no sé en qué mes exactamente llegaría a Chile, Javier, pero acá a México en marzo, desde marzo, estamos con esta emergencia sanitaria. Entonces, imagínate, en marzo, cómo se considera la pandemia, la percepción, luego pasamos a mayo, abril, junio, julio y así hasta diciembre, pues vamos a poder tener una evolución intrasujetos, un estudio evolutivo y es intrasujeto, ¿no? Es decir, hacemos test de test o hacemos mediciones repetidas del fenómeno. Entonces así vamos a poder ver que existe ese diseño, es decir, vamos a poder visualizarlo y eso es lo más importante. Los diseños nos ayudan a visualizar los estudios, a saber cómo lo tengo que ensamblar. Y yo les pongo dos piezas claves. Tienes que fijarte si es intersujetos o intrasujetos. Y no por eso quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Podemos tener un estudio intrasujetos, un estudio intersujetos en el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque la única distinción es aprender a diferenciar de que a lo mejor voy a comparar ahorita nada más hombres y mujeres o voy a comparar a dos juntos, pero en un tiempo, un test de test. Es decir, pueden estar los dos.
De hecho, la combinación de ambos es a lo que se le conoce como diseño experimental clásico. En particular, ese diseño yo creo que lo pueden encontrar muy bien en el libro de Fred Kerlinger, es uno de mis autores favoritos de métodos, en su libro de investigación del mundo. Demos unos segunditos aquí a responder las preguntas, ¿no? Hay algo bien interesante, ¿no? Entonces, por supuesto. Demos una pregunta. A ver, dila, ¿cuál es? Dile, Luis pregunta, ¿lo inter y intrasujeto no es algo así como tipo transversal y longitudinal? Más o menos, solo que realmente longitudinal. Es decir, puedo yo hacer en un experimento propiamente dicho, lo haces muchas veces, haces la medición repetida en el mismo experimento. Entonces puede ser justamente transversal, pero de medidas repetidas o intersujetos. Intrasujetos, perdón. Pero yo creo que para iniciar sí nos da una buena noción pensar en que un estudio transversal, que diga que un estudio longitudinal podría llegar a ser un estudio intrasujeto, sí. En el caso de transversal no estoy tan seguro, ¿sí? Porque puede ser simplemente hacer una aplicación, pero, por ejemplo, y aquí habría que pensarlo, meditarlo, un estudio TR-test es un estudio longitudinal o es un estudio transversal, ¿no? Yo le pondría que es un estudio transversal, pero que TR-test, las dos mediciones son parte de la transversalidad del estudio, ¿no? O sea, tenemos dos cortes, podrían decir, pero es que ya son dos cortes de tiempo. Sí, pero es como todo el estudio, esos dos cortes, nada más. Y ya, y una intervención en medio, es decir, tenemos un test, tenemos intervención y tenemos un review. Eso es todo un diseño, sería intrasujetos. Entonces, creo que más que pensar en estas dos de tipo transversal y longitudinal, yo me iría a ver los diseños de investigación experimental. Creo que son la mejor forma de comprender. Yo siempre en mis clases les digo a los chicos, miren, para aprender diseño de investigación tenemos que aprenderlo desde los diseños experimentales. Esos son como los mejores. Y no me refiero a los conceptos de cuasi experimento o experimento puro o pre-experimento, porque estos tres conceptos tienen que ver más bien con la rigurosidad y con el control de variables. Más bien yo me referiría a cómo hacemos un experimento clásico de grupo control, grupo experimental. Ahora bien, si te das cuenta ahí en un grupo control, grupo experimental, tenemos la misma división que podríamos tener con femenino y masculino, o con matutino o vespertino. Es decir, el control de variables se da a través del control dicotómico. Ahí regresamos, si te das cuenta, un poquito a medición. Entonces, simplemente es como tener claro justamente estos conceptos, ¿no? Tenemos que en diseño, un diseño intersujetos, vamos a tener una variable independiente nominal dicotómica o politómica. Y que en un diseño intrasujetos seguramente vamos a tener un TR-test, en donde el TR-test pues van a ser dos mediciones que pueden ser ordinales o que pueden ser escalares o cuantitativas. Esa sería como la idea para aclarar esto de los estudios, que tiene que ver también con lo transversal y lo longitudinal que nos preguntan. Y ahora, profesor, ¿no? Entramos en el punto de análisis, ¿no? Análisis de datos. Ya hicimos la distinción, ¿no? Entre grupos, o sea, estudios que se aplican una vez y grupos que o una evaluación que se aplica una vez, se hace una intervención o cambian las situaciones socioambientales y se vuelve a ver una segunda vez. Y aquí entra nuestro tema favorito, ¿no? Y qué es lo que divide el uso de la estadística a nivel primario, no solo lo descriptivo, con la estadística inferencial y la capacidad
comparativa, ¿no? Y a propósito de lo que decía, diferencia entre hombres y mujeres, norte, centro, sur, aparecen nuestras amigas las pruebas de hipótesis. No sé si antes de hablar de prueba de hipótesis, hablamos otra cosa sobre medición o nos tiramos de lleno a eso, ¿no? Usted dirá. Mira, yo creo que el concepto clave para articular estos tres temas y sobre todo el tema de diseño con el tema de análisis es justo lo que acabas de decir con respecto a las hipótesis. Creo que aquí es muy importante tener en cuenta que el diseño de investigación nos va a dar la estructura de las hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, esta hipótesis que vengo manejando sobre el género y la administración del tiempo, podemos poner la hipótesis de trabajo de que tanto hombres como mujeres tienen una administración del tiempo distinta. Particularmente, las mujeres tienen mejor administración del tiempo que los hombres. Cuando tenemos esa hipótesis, Javier, tenemos un diseño claramente identificado, un diseño intersujetos, es decir, una comparación de dos grupos. Pero también hay que tener en cuenta que cuando tenemos una comparación de grupos, por ejemplo, en este sentido, y tenemos una variable cuantitativa, como es la administración del tiempo, o al menos que así le estamos trabajando, pues es muy sencillo ahora tener en cuenta cuáles son el tipo de pruebas estadísticas inferenciales que tenemos que aplicar en este diseño, ¿no? Que serían las pruebas de dos grupos independientes, por ejemplo, una prueba T de dos grupos independientes, una prueba Udemann-Whitney para dos grupos independientes, o tenemos un análisis por otro tipo de pruebas, Z de Kolmogorov-Smirnov, o cualquier otra que nos hable sobre dos grupos. Y aquí entramos en un tema muy interesante, ¿no? Debemos hacer una distinción entre lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Paramétrica nos referimos a cuando estamos en presencia de una distribución con una curva normal y le podemos aplicar las características, ¿no? que acompañan principalmente a la desviación estándar o varianza y la media, porque siguen un patrón, ¿no? Un parámetro que es medible y es inferenciable, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Y la mayoría de estas pruebas no paramétricas tienen sus primas o su homólogo no paramétrica, ¿no? Aquí en un texto muy útil que es de Berlanga y Rubio, 2014, señala que las pruebas paramétricas se usan cuando las frecuencias, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo son las puntuaciones o las frecuencias que nos dan una distribución normal. Cuando no pasa eso, se aplican pruebas no paramétricas y que además nos sirven para trabajar muestras pequeñas, ¿no? Sabemos ahora que, digamos, con la pandemia se tuvo que migrar muchas de las encuestas a un diseño no probabilístico, ¿no? Al aplicarlo por internet, ¿no? Principalmente por conveniencia o bola de nieve, y aparecían nuestras amigas las pruebas no paramétricas, ¿no? Y Claro que sí. vale la pena señalar, ¿no? Que cuando la curva no es normal, la desviación estándar carece de capacidad de inferir, ¿no? Y las pruebas paramétricas principalmente ya no ven la diferencia de media, como la NOVA y la T-Student, sino ven la diferencia de mediana. Y eso en un diagrama de caja con bigote es muy interesante ver lo que queremos comparar, si esas medianas tienen una diferencia estadísticamente significativa. Así es, Javier. La idea fundamental es, imagínate este diseño del que estamos partiendo de
intersujetos, es decir, tenemos una comparación de dos grupos, femenino-masculino, y administración del tiempo para el estudio. Cuando tenemos ese diseño, pues nosotros ya sabemos de antemano que tenemos que aplicar una escala, más bien un estadístico de comparación de dos grupos, es decir, un estadístico para dos muestras independientes. En el momento en el cual identificamos que se tiene que hacer este análisis, entonces está el interrogante de qué utilizo. ¿Utilizo estadística paramétrica o no paramétrica? Que tendría que ver con el hecho de aplico una t-de-Stude para dos muestras independientes o aplico una U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, que son las que yo normalmente aplico. Pues la decisión nos la puede dar, justo como mencionas, el tipo de distribución que tiene la prueba. Y esto lo podemos hacer de manera muy sencilla con un estadístico que viene también casi en todas las paqueterías, que es el de la prueba de bondad de ajuste de Cruz Con el Komodorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, efectivamente. Y entonces esta prueba nos va a decir si cumple con la distribución o no cumple con las características de la distribución normal. Y bueno, entonces ya vamos a poder obtener que si cumple con las características, pues nos aventamos entonces un análisis con t-de-Stude. Y si no cumple, pues quizás podríamos utilizar más bien una alternativa no paramétrica como una U de Mann-Whitney. Ese en el caso concreto de hacer una comparación de dos grupos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una medida repetida, como sería un diseño intrasujetos? Imagínate que tenemos el mismo diseño, pero ahora en vez de comparar hombres y mujeres, quiero comparar la administración del tiempo para el estudio antes y después de hacer una intervención en medio de cómo gestionar el tiempo. Entonces, lo que hago es aplicar un diseño intrasujetos y eso me va a decir que la hipótesis fundamental es que yo esperaría que mi intervención diera por resultado que van a mejorar los puntajes de la administración del tiempo. Para eso vamos a utilizar ya no pruebas que comparen grupos, sino vamos a hacer una prueba estadística para muestras relacionadas. Y aquí yo esperaría que se fuera vinculando el tema de diseño con análisis. Una prueba estadística para muestras relacionadas nos diría entonces que tenemos un test de test, por ejemplo, y que podemos aplicar igual una t-de-Stude quizás para dos muestras relacionadas, o podríamos aplicar una prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Eso obviamente nos va a dar a lo mejor la posibilidad de la prueba de bondad de ajuste para ver la distribución, pero en general la idea fundamental es que el diseño de investigación intrasujetos es el que nos va a decir que la prueba a aplicar es una prueba de dos muestras relacionadas. Ese es como el punto importante de cómo se vincula ese ámbito del diseño con el análisis. Porque efectivamente, ¿qué pasa si yo nada más tengo una variable test de test que es ordinaria? Es decir, en vez de yo aplicarle toda una escala Likert de 20 preguntas, le apliqué solamente una pregunta tipo Likert. Pues obviamente, como es ordinal, directamente nos vamos a aplicar no paramétricas. Ya ni siquiera corroboramos la bondad de ajuste, simplemente es no paramétrica. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres conceptos, ¿no? De los que estamos hablando el día de hoy. Varias preguntas, ¿no? Demos unos minutitos para nuestros amigos que dice, Willy dice, si se trata de una encuesta no probabilística, no me parece que hay que aplicar una prueba no paramétrica. Yo creo que está en la razón el estimado. Pues sí, la idea fundamental es que, bueno, ahora, aquí una encuesta no probabilística
tendría que ver con el hecho de que podría estar dirigida hacia un grupo, que las personas no tienen la misma probabilidad de salir en el plan de muestreo. Cuando las personas no tienen la misma posibilidad de salir en el muestreo, una cosa muy importante es que puede resultar que la muestra, los resultados de la muestra estén sesgados, ¿no? Yo siempre les hago una broma a mis alumnos que les digo en la Universidad Latina de México, les digo, imagínense que vamos a evaluar el nivel de inteligencia de todos los celayenses. ¿Pero qué creen? Mi plan de muestreo es nada más analizar o levantar datos de muestra de la Universidad Latina de México. Por supuesto que entonces el muestreo va a estar sesgado. ¿Por qué? Porque nada más es una parte de la población muy pequeña. Además de que son puros universitarios, les digo, pues claramente si hacemos una generalización de ese tipo, pues los habitantes de Celaya van a salir superdotados, ¿no? Con una inteligencia muy elevada. Pero esto es justamente porque no lo hice de forma aleatoria y probabilística, ¿no? De que todas las personas tuvieran esa misma probabilidad de salir. Y que esto responde también, por ejemplo, al teorema central del límite. Entonces, si tú tomas un muestreo aleatorio probabilístico, pues seguramente vas a poder hacer que tu muestra tenga el mismo comportamiento que tu población, ¿no? Y sobre ese supuesto, si tenemos la idea de que es una variable que se comporta con una distribución normal, pues entonces vamos a tener ahí la posibilidad de utilizar estadísticas paramétricas. La inteligencia es una variable que se distribuye de forma normal. Pero sin embargo, ¿qué pasa si les preguntas sobre el bienestar y la felicidad? Que es uno de los temas que yo me he dedicado a estudiar en mi doctorado. Cuando tú les preguntas a las personas si son felices, ¿qué crees que pasa? A lo mejor muchos van a decir, pues claro, sí, hay niveles muy elevados, al menos en las partes más elevadas de una métrica, en donde está la mayoría de gente. Lo que tenemos clásicamente como una distribución asimétrica negativa, es decir, se van hacia los números más elevados, ¿no? La mayoría de gente considera en su autorreporte que es feliz. Ahora, si yo tengo en cuenta que esta variable de bienestar se comporta poblacionalmente de esa manera, pues obviamente cuando hago un muestreo aleatorio y un muestreo probabilístico, pues entonces va a resultar que si se cumple un buen muestreo, pues va a reflejarse en mi muestra ese grupo de población, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la idea fundamental de tener en cuenta esto de las encuestas y hacer un muestreo, por ejemplo, aquí que menciona no probabilístico. Si es no probabilístico, dice, no me parece que hay que aplicar pruebas no paramétricas, pero ¿y si la distribución no es normal? Es decir, si la distribución no es normal, no podemos tomar como punto de partida la media y la desviación estándar. Ese es el gran problema. Una muestra sesgada, por ejemplo, como el bienestar, yo no puedo asumir que sean parámetros explicativos la media y la desviación. Estaría cayendo en un error. Yo debo de partir más bien de otro tipo de estadísticos, como en este caso la mediana y el rango intercuartil, por ejemplo, son los más habituales. Entonces, más bien esa sería como la ubicación del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque igual puedes aplicar paramétrica, pero aunque sea no probabilística, pero y si no tiene los supuestos, claro que muchas veces si la TED Student se aplica con muestras pequeñas, pero muestras pequeñas que tengan distribución normal, ¿vale? Esa sería como la idea. ¿Qué le parece si ya hacemos el cierre, ¿no? Ya pasamos por estos tres pilares y ahora, ¿cómo vinculamos el análisis de datos? Yo ya pensando
en un reporte de tesis, ¿no? Tenemos los datos, ¿no? Lo analizamos, aplicamos nuestros procedimientos de validez, confiabilidad, aplicamos tablas cruzadas, hicimos índices sumativos. Y ahora, ¿cómo reportamos los datos a propósito de crear conclusiones? Y algo muy importante, ¿no? Y lo digo que en muchas tesis quizás a veces no aparece, ¿no? Que es el debate de los resultados con el marco teórico, ¿no? Con la revisión bibliográfica. Y eso es lo que hace, en mi punto de vista, la diferencia entre una tesis o una investigación netamente descriptiva a pasar un nivel de complejidad mayor, ¿no? O sea, de vincular nuestro hallazgo estadístico o cuantitativo, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí de temas cuantitativos, pasarlo a un nivel, digamos, explicativo o de nivel conceptual más elevado. Claro. Mira, Javier, aquí, aunque estamos hablando de temas metodológicos, creo que nunca está de más tener en cuenta que todo esto lo hacemos en un marco teórico, ¿no? Nos movemos dentro de la teoría. Todos los datos que yo obtenga de un análisis no son nada si no está un marco de referencia atrás que me esté diciendo algo sobre el tema, ¿sí? Aunque sea de manera exploratoria. Entonces, en la parte final del trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una tesis, la parte de medición y la parte de medición se puede encontrar en el marco teórico, pero también y sobre todo en la parte de método. La parte de diseño pues se encuentra igualmente en la parte del método, y el análisis ya es un apartado distinto y efectivamente se vincula con conclusiones y discusiones. Aquí es muy importante tener en cuenta que estos datos siempre se van a interpretar con la lupa del marco de referencia. Y una cosa importante es tener en cuenta que quizás cuando tú haces una discusión, ¿qué es una discusión? O sea, al fin de cuentas es un diálogo. ¿Con quién dialogas? Bueno, vas a poner a dialogar dos entidades distintas, que son los resultados del estudio empírico que hiciste con los otros resultados de otros sujetos, o sea, de los autores que tú leíste. Entonces vas a hacer una discusión entre esos dos elementos, vas a tensionarlos, pero también vas a integrarlos y decir, mira, en esta parte del estudio resulta que se comportan los datos justo como menciona tal persona o tal autor. Pero ¿qué crees? En esta otra parte no se comporta de esa manera. Entonces vas a tensionar esos resultados, ¿no? Al fin de cuentas, yo siempre les digo a mis alumnos, en la parte de discusión tú tienes que citar dos cosas. Tienes que citar los trabajos que has leído y con los que estás trabajando, y tienes que citar los resultados del trabajo empírico. Entonces, así es como se integra una discusión y una conclusión de un estudio, a partir de la manera en la cual vas articulando estos dos campos de referencia, el teórico y el empírico. Sí, bueno, le pido la disculpa, no tuvimos problemas aquí de sonido, ¿no? Los parlantes no estaban funcionando bien y la transmisión, ¿no? El nivel de banda no nos anduvo acompañando. Poncho, para cerrar, ¿qué te parece si nos muestra ese triangulito que preparaste? Y con eso hacemos el cierre. Claro que sí. Vamos a ver cómo lo voy a poner aquí en el Jitsi que estamos compartiendo. Sí, yo lo trato aquí de enfocar, ¿no? Sí, claro. Déjame compartir mi pantalla. Ahí está. Vale la pena señalar que este
este proceso, ¿no? De vincular al marco teórico, este No sé si proceso ahora de... está bien. Sí, sí, ya va. Este proceso de vincular los resultados con la discusión bibliográfica eh, para crear nuestras conclusiones y propuestas es el mismo proceso, ¿no? En este diálogo con los autores, con la metodología cualitativa. Y aquí lo cuantitativo, el diseño cualitativo, con el diseño cualitativo con el cuantitativo, en este nivel de análisis de resultados, tiene la misma lógica, ¿no? Los estudios cualitativos también se debaten con el marco teórico. Algunos antropólogos norteamericanos dicen que la riqueza de hacer la etnografía, ¿no? En terreno es precisamente pasar ese nivel de un caso de estudio de alguna comunidad, por ejemplo, una comunidad indígena, pasarla a un nivel explicativo, ¿no? Poder teorizar, ¿no? Y ahí se mete este tema, ¿no? De la teoría fundamentada, ¿no? A propósito de los datos, crear un nivel explicativo que te permita dar ciertas luces para un futuro estudio. Aquí estoy, Así es, así es. aquí estamos, ¿no? Y para los colegas que les cuesta un poco inglés, medición, diseño y análisis, ¿no? Y abajo tenemos, acompáñenos acá explicando este Sí. interesante cuadro. Sí, mira, en medición tenemos lo que es la validez de constructo como un gran concepto, y al interior de esta validez de constructo tenemos que revisar la definición de los constructos, que debe de ser constitutiva y operativa, y abajo tenemos justamente cómo operacionalizamos, que ese es el tema del nivel de medición. Y por último tenemos los puntajes que puede tener una prueba en validez y confiabilidad, ¿no? Eso es para medición. Luego para diseño tenemos dos formas de validación, que es validación interna y externa. En la validación interna tenemos la estructura del diseño, o los elementos del diseño, y que aquí es donde entraría el diseño intrasujetos y el intersujetos. Y obviamente esta validación o esta estructura tiene que ver muchísimo con las hipótesis y con el control de variables, ¿no? Eso es como la parte fundamental de la validez interna. Por otra parte, la validez externa, y hablamos de ello, tiene que ver con el plan de muestreo. ¿Cómo vamos a hacer ese levantamiento de datos? Y por último, la parte del análisis tiene que ver con una validez, una conclusión de validez que tiene que ver con los análisis, aquí dice, por ejemplo, de covarianzas, pero igual puede ser el análisis de las varianzas o el análisis de las medias, las desviaciones estándar, las estimaciones del error muestral y pues la evaluación de la hipótesis, que es en donde entra la prueba estadística de hipótesis, donde probamos la forma en la cual se relacionan las variables o la forma en la cual comparamos los grupos, ¿no? Es lo que habíamos hablado al respecto de este tema. Eso es básicamente eso, Javier. Este diseño, esta parte del diseño, les voy a poner aquí la portada del libro para que vean, este es el libro de donde estoy sacando esta información. Y aquí tiene este capítulo que se llama la Trinidad de la Investigación. Y tenemos medición, diseño y análisis. Yo creo que es un excelente capítulo que nos deja muy claros los tres elementos fundamentales a tener en consideración cuando hacemos una investigación cuantitativa. ¿Alguna palabra al cierre, profesor? Yo estoy bastante claro y, digamos, un poco conforme con lo que vimos, ¿no? Entonces, ya nos estaríamos despidiendo y te dejo alguna reflexión al cierre. Bueno, pues nada más tener en cuenta que cuando hablamos de investigación y de hacer tesis, el reto
es pensar en medición, diseño y análisis al mismo tiempo. Hay que pensar los tres conceptos al mismo tiempo para que sea exitoso el trabajo que hagamos. Y dos, pues creo que queda pendiente que hablemos, por ejemplo, de algo de investigación cualitativa, ¿no? Más adelante, que habría que ver qué trabajamos sobre ello. Y bueno, nada más lo dejo como comentario para que se quede, para que las personas que nos escuchen pues sepan que podemos también trabajarle y que vamos a trabajar quizás sobre ese otro ámbito. Con gusto, ahí podríamos invitar a algún experto en metodología cualitativa. Yo sé que nosotros estamos ahí en el grupo Metodología de la Investigación Workshop. Mi canal es el curso de tesis por donde están viendo. Repítenos tu canal, Poncho, ¿no? También he aprendido bastante de ti, ¿no? Vale la pena decir que estoy muy agradecido con los temas estadísticos y el análisis de encuesta que hemos hecho juntos. ¿Sí? Me ha potenciado mucho el conocimiento, y ya vamos a hacer un próximo conversatorio, ¿no? Una futura tertulia académica con algún experto cualitativo, y ahí nos vamos a echar una buena práctica. Por mi parte yo me despido. Poncho, un gusto haber compartido, y será hasta la próxima, estimado, ¿no? Gracias por compartir. Les dejo la invitación al curso de SPSS, Redolac, Red de Docentes Latinoamérica y el Caribe. Probablemente Poncho también va a estar ahí dando algún curso que ya está casi confirmado. Yo también, ¿no? Voy a estar en un webinar de metodología de la investigación, un masterclass. Los dejo invitados, y ahí por redes sociales vamos a estar difundiendo. Estimados profesores, docentes, alumnos, me despido. Será hasta la próxima. Poncho, por favor, se despide, y una muy buena noche. Igualmente, Javier, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos. También está mi canal, que es Poncho. Lo dejé ahí en el chat para que puedan ustedes también seguir mi canal, y bueno, ahí pueden preguntar, o igual estamos en Metodología de la Investigación Workshop en el grupo de Facebook, y bueno, ahí estamos para ir solucionando dudas, comentarios, y bueno, por supuesto, hacer asesorías. Bueno, muy bien, un gusto, que pasen buena noche, estimado, suscríbanse, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier.